Hola, bienvenidos a The Whiskey Pour, espero tengan un gran día. Mi nombre es Dani y hoy continúo mi serie sobre todas las regiones de whisky escocés. La vez pasada hice Isla, así que siéntanse libres de ver ese video después de que terminen de ver este. Pero hoy quiero hablar sobre la que probablemente es la región de whisky escocés más popular. De hecho, tuvo un papel muy importante en la creación del whisky escocés moderno como lo conocemos, además de producir algunos whiskies realmente excelentes. Así que, sin más preámbulos, voy a servirme una copa de Glenallachie 15 y hablemos de Speyside. Speyside es una región de whisky escocés legalmente protegida, agrupada alrededor del río Spey en el noreste. De hecho, se encuentra dentro de los límites de las Highlands, por eso verás que algunas botellas antiguas de Macallan todavía dicen whisky de las Highlands. Aunque por supuesto está basado en Speyside, en Glenfarclas también. Antes se llamaban destilería de whisky de las Highlands, aunque realmente están en el corazón de Speyside. Speyside es un área bastante pequeña, pero tiene una gran influencia en el whisky escocés. De hecho, tiene más de la mitad de las destilerías de whisky de Malta en Escocia, y por eso se ha ganado el apodo de la tierra del whisky de Malta. Speyside no se convirtió en esta potencia por nada. De hecho, hay dos muy buenas razones por las que Speyside se convirtió en lo que es. Y la primera es la ley de impuestos. La ley de impuestos de 1823 permitió legalizar la producción de whisky en las tierras altas, incluyendo Speyside, que antes era ilegal. Los agricultores operaban estos alambiques ilegales y ocultos. Pero cuando llegó 1823, se aprobó la ley de impuestos, lo que significó que destilar whisky legalmente ahora se estaba volviendo accesible. Esto cambió totalmente las reglas del whisky escocés. Y un agricultor local llamado George Smith, que era del Valle Superior de Leavitt, fue la primera persona en obtener una licencia legal para producir whisky. Eso, claro, se volvió la destilería Glenlivet. Debo decir que no fue una decisión popular. Con la gente a su alrededor, sus vecinos lo consideraron un traidor que, de alguna manera, había invitado al gobierno a su espacio de destilación de whisky. Fue amenazado y de hecho llevaba pistolas consigo todo el tiempo, por si acaso, porque la amenaza se volvió muy real. Todas sabemos cómo terminó eso. La decisión de George Smith valió la pena. En una generación la zona se llenó de destilerías con licencia legal. Eso le dio una buena vida. Funcionó muy bien, y ese fue un punto de inflexión enorme en la historia del whisky escocés. Todo inició ahí, con Glenlivet en Speyside. El segundo punto de inflexión para Speyside llegó más tarde, en el siglo XIX con el ferrocarril. Hasta ese momento Speyside estaba bastante alejado. Todas las destilerías estaban muy separadas, todo era bastante disperso y aislado. Así que llevar la cebada o transportar el whisky fuera era un gran esfuerzo y no era tan fácil. Cuando las líneas de tren empezaron a atravesar Strathbay, todo cambió porque de repente podían transportar cebada, carbón o barriles mucho más fácilmente. Hasta ese momento lo hacían con caballo y carreta, así que todo se volvió más rápido y, en general, más fácil de hacer. Este fue un punto de cambio tan importante, un verdadero parteaguas, que algunas destilerías incluso se construyeron justo al lado del ferrocarril, solo para aprovecharlo al máximo. Cragganmore, por ejemplo, que fue fundada en 1869 por John Smith, quien, dato curioso, anteriormente había estado involucrado en Macallan y Glenfarclas. Él construyó deliberadamente Cragganmore justo al lado del ferrocarril para poder aprovecharlo. Cragganmore incluso tenía su propio apartadero privado para que pudieran rodar los barriles directamente de la destilería al tren. Sí, el ferrocarril es una gran razón. Speyside explotó en popularidad e influencia, porque dejó de ser un lugar remoto en el momento en que el ferrocarril empezó a pasar por ahí. Hablemos del sabor de Speyside. ¿A qué sabe el whisky de Speyside? De hecho, hablando de sabores Lainte. Originalmente la gente solía pensar que el whisky de Speyside era afrutado, ligero y con notas de miel, pero hoy en día, cuando la gente piensa en Speyside, a menudo lo asocian con un sabor muy intenso. Whiskies influenciados por barricas de Jerez. Y eso es porque hay una gran cantidad de destilerías muy enfocadas en el Jerez, destilerías populares que están ubicadas ahí. Esto es un punto aparte, pero la razón por la que el Jerez es tan popular, o el whisky estilo barrica de Jerez es tan popular en Escocia, es porque en los años 1800 y principios de 1900, el Jerez importado de España era una de las bebidas más populares en el Reino Unido. A la gente le encantaba y lo importaban en barricas.
En esos tiempos, podías importarlo directamente de España en barricas, no en botellas. Y cuando estas se vaciaban, esas barricas vacías se quedaban en Londres o Bristol, donde fuera. Y los fabricantes de whisky escocés se dieron cuenta de que esto era perfecto para madurar el whisky, porque le daba esos sabores muy ricos a frutas secas, caramelo y chocolate. Todos conocemos y amamos estos. ¿Sabes exactamente de lo que estoy hablando? Cada vez que un importador de Jerez acababa una barrica, la industria del whisky escocés la compraba enseguida. Pero a mediados de los años 80, todo cambió porque el gobierno español aprobó una ley que obligaba a que el Jerez se embotellara en España. Ya no se permitía importar barricas completas al Reino Unido. Las destilerías de whisky dejaron de poder comprar barricas usadas de Jerez en los muelles. Entonces optaron por pagar a cooperativas españolas para fabricar barricas de roble, curarlas con Jerez, vaciarlas y enviarlas. Obtienes el mismo efecto en el whisky porque las barricas tuvieron Jerez, pero ya no es un accidente feliz. Tiene que prepararse específicamente para este uso. Actualmente, cuando hablamos de whisky añejado en barricas de Jerez, solemos referirnos a barricas sazonadas con Jerez hechas para este fin, y no a las originales que se usaban antes. Así que el estilo característico de Jerez de Speyside, que ahora es tan popular, no fue creado intencionalmente. En realidad sucedió por cuestiones económicas y comerciales, pero como se volvió tan popular y porque sabe tan bien. Por eso continuaron con esta tradición, y yo personalmente estoy agradecida por ello. Si tuviera que elegir 5 destilerías de Speyside para contar la historia de Speyside, serían estas. Las repasaré rápido, 1 o 2 frases por cada una. No necesariamente son los mejores whiskies de Speyside, aunque todos, ya sabes, tienen tragos bastante buenos. Estos cuentan muy bien la historia de Speyside. Ya estoy divagando. Vamos con el primero. El primero debe ser Glenlivet, pues fue el punto de inflexión legal, ya que en 1824 George Smith obtuvo una licencia tras la ley de impuestos. Y Glenlivet es muy representativo del lado ligero del estilo Speyside, es muy afrutado y floral, sabe muy bien. Glenlivet revolucionó el whisky, así que debe ser el primero. Después Glenfiddich. Y eso es porque realmente crearon el gran avance del single malt. En 1963, cuando casi todo el whisky en Escocia era mezclado, Glenfiddich se arriesgó y comercializó el whisky escocés single malt al mundo. Realmente crearon ese gran avance. Ya sea que tomes Glenfiddich o no, tienes que admitir que es un movimiento bastante grande. Siento que esta lista no estaría completa sin Macallan, un verdadero icono de barricas de Jerez para todo el mundo. Se hicieron famosos por añejar su whisky en barricas de Jerez oloroso. De alguna manera, marcó el estándar para la región de Speyside con un estilo muy influenciado por el Jerez. Hoy en día, definitivamente es una marca mucho más lujosa, y su destilería en Speyside es absolutamente una hermosa obra de arquitectura. Si opines lo que opines de Macallan, son un icono de Speyside. Quiero hablar sobre Mortlach, que es conocido por su whisky de estilo muy carnoso y pesado. Es como lo opuesto al whisky típico de Speyside, que es muy ligero y afrutado. Sí, Mortlach es una prueba de que esta región de whisky también puede tener destilerías con carácter. ¿Sabes a qué me refiero? El número 5 es Aberlour, son un bomber. Los whiskies son de fuerza de barril, son muy típicos de ese estilo realmente añejado en Jerez. Son intensamente ricos, son de fuerza de barril. Absolutamente una manera hermosa de mostrar esa riqueza y profundidad de Speyside. Whiskies hermosos con el toque tradicional de Speyside añejado en Jerez, pero también emocionantes, lo cual me encanta. Si te recomiendo whiskies Speyside para probar, empezaría con uno muy añejado en Jerez. Glenallachie 15. Este es un whisky realmente hermoso. Quiero decir, Billy Walker es un verdadero genio. Esto sabe muchísimo a dátiles, chocolate oscuro, navidad, jengibre y canela, y simplemente está tan bellamente equilibrado. Soy muy fan de esta botella, también me gusta Glenfarclas 15. De nuevo, un estilo muy típico de Speyside, añejado en barricas de Jerez. Si quieres probar ese otro lado, ese estilo de Speyside más ligero y afrutado, con notas de frutas de huerto, tal vez deberías probar algo así. Balvenie Sweet Toast, envejecido en barrica de bourbon de roble americano, es una botella hermosa y brillante. Balvenie siempre está muy equilibrado. Si has estado aquí un tiempo, sabes que siempre pienso que Balvenie da en el clavo con el equilibrio. Este es absolutamente hermoso.
Whisky, déjame saber en los comentarios cuál es tu Whisky Speyside favorito, realmente me encantaría saberlo. Como mencioné, ya hice el episodio de isla de esta serie, así que me faltan 3 o quizá 4 regiones. Depende si haremos uno de las islas. Pienso lanzar un episodio cada 2 semanas. Así tendrás algo distinto en cada uno. Déjame saber qué región te gustaría ver después y nos vemos en el próximo. Sígueme para más.